de nuevo estamos aquí para continuar con esta interesante jornada que conjuga al mundo de la industria y de la energía. Ahora presentaré a nuestros ponentes, pero quisiera situarles que vamos a hablar sobre la posición que está haciendo la industria ante la transición energética y, en concreto, sus necesidades y los proyectos que están desarrollando y que están llevando a cabo. Bueno, se ha comentado brevemente, pero como periodista me gustaría dar algunos datos. Los índices de precios industriales del año 2021 han experimentado máximos históricos en la serie del Instituto Nacional de Estadística que se realiza desde 1976. El año 2021 se registra los mayores costes de energía de estos 45 años, con un aumento del 36%, ¿no? De precios, ¿no? Con lo cual, dijéramos, del mundo industrial, que es el que está realizando una importante labor de locomotora para salir de la crisis económica que la pandemia nos ha obligado, pues el sabor es un poco agridulce, ¿no? Porque sí que está ejerciendo el sector industrial pues esa labor de locomotora, pero con unos costes elevadísimos de energía y de materias primas. Bueno, esto es simplemente el marco en el que se está desarrollando la actividad industrial, que no es, dijéramos, muy favorable. Hay una tormenta ahí perfecta en esta situación, aparte de los tambores de guerra con trasfondo energético que hay ahí en Rusia, con el gas, etcétera, y aparte de la noticia de ayer de la Unión Europea declarando la energía nuclear y el gas como energía renovable. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar paso a la intervención de Miguel Rodríguez, que es el comisario de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona. Él nos va a dar una perspectiva desde el punto de vista de las autoridades municipales. Si acaso, yo creo que a lo mejor comentará la experiencia de Barcelona Energía, que es la comercializadora pública que ha impulsado el Ayuntamiento de Barcelona, pero creo que también nos va a adelantar alguna iniciativa que puede ser de gran interés para todos nosotros. Por favor, Miguel, es tu turno. Muchas gracias. Comisionado, no comisario, lo digo pero no pasa nada. Muchas gracias y gracias al consorcio y a los organizadores por esta jornada y por invitarnos. Yo, ahora me introducías y planteabas la comercializadora pública u otros ejemplos. Yo me centraré en un otro ejemplo, no la comercializadora pública, porque está enfocada para quizá otros sectores. Intentaré explicaros un proyecto que estamos desarrollando que creemos que puede ayudar a la transición energética de la industria más allá de otros actores de la ciudad. Nosotros como ciudad, Barcelona tiene un objetivo muy claro, que es para 2030 aumentar un 50% de las renovables consumidas en la ciudad. Hasta ahora, esta actividad lo hemos hecho a partir de ayudas básicamente centradas en el mundo residencial y por inversión propia. Esto funciona, como diríamos los mecanismos clásicos. Aún así, somos conscientes que con estos mecanismos vamos lentos. No tenemos capacidad de ir acelerando este ritmo de alcanzar para 2030 este 50%. Y por tanto teníamos muy claro, y desde el comisionado, desde la oficina de la Agenda 2030, teníamos muy claro que teníamos que intentar definir alguna política, algún instrumento que acelerase esta transición energética. Y en este sentido, teníamos muy claro que para hacerlo, la condición sine qua non era colaboración público-privada. Colaboración público-privada porque entendemos que desde el Ayuntamiento somos capaces, debemos tener un papel visionario, estratégico, de marcar unas directrices, de tener un marco para acelerar los elementos, pero tenemos muy claro que necesitamos del sector privado para ir más rápido. Entonces, tenemos que ir juntos, pero tenemos que ir más rápido. Y para ello lo que hemos hecho es
también modificar un poco nuestra actividad. Es decir, no solo hacemos subvenciones, no solo hacemos inversión propia, sino que ahora estamos empezando a hacer inversiones financieras en el ámbito de las renovables. Concretamente, lo que hemos hecho es, desde el Ayuntamiento, hemos creado un fondo de 50 millones de euros, un fondo dedicado a la coinversión conjunta entre el Ayuntamiento y el sector privado para invertir en la instalación de placas fotovoltaicas en cualquier tejado de la ciudad. Y cuando hablamos de cualquier tejado de ciudad, puede ser público, puede ser privado, puede ser residencial, terciario o industrial. Y con un añadido, la posibilidad de que esta instalación sea 100% gratuita para el propietario de ese tejado. ¿Y por qué puede ser 100% gratuita para ese propietario? Porque la inversión la asumimos al 100% entre el Ayuntamiento y estas empresas. Este proyecto se llama Mecanismo para la Energía Sostenible de Barcelona, MES Barcelona, y lo que estamos haciendo, podemos hacer esta inversión público-privada que sea gratuita para las empresas. ¿Por qué? Porque nosotros, al hacer la instalación y al ser un instrumento financiero, tenemos que recuperar la inversión. ¿Cómo la recuperamos? Vendiendo la energía. ¿A quién vendemos la energía? La podemos vender al propietario, la podemos vender, la ley nos lo permite, hasta 500 metros de la redonda a otros vecinos, o la podemos vender a la red. Por tanto, tenemos garantizada la recuperación de la inversión. Un añadido es que una vez recuperamos la inversión, nosotros como Ayuntamiento no queremos ser los propietarios de las placas fotovoltaicas. Y por tanto, lo que planteamos a los propietarios de los edificios es la posibilidad de que se las queden ellos en propiedad. Y por tanto, que avancen hacia la creación de comunidades energéticas. Entonces, este es el mecanismo de energía sostenible que estamos desarrollando en Barcelona. Creemos que es un mecanismo necesario en el entorno urbano. En el entorno urbano, obviamente, en el apartado residencial, y me voy a quedar muy concretamente en residencial porque estamos en industria, es muy importante porque en entornos densamente poblados, como es Barcelona, la capacidad de decisión, la capacidad de inversión por parte de las comunidades de vecinos es baja, y por lo tanto aquí lo que hacemos es plantearles una posibilidad de simplemente acordar, pero no tener que asumir una inversión. Para que nos hagamos la idea, el municipio con más renovables que tiene, fotovoltaica que tiene Cataluña, o al menos en 2019, finales de 2019, era Sant Cugat, con un 35% de sus viviendas. Sant Cugat es un tipo de ciudad con mucha vivienda unifamiliar y por lo tanto la decisión es muy rápida. En Barcelona esta realidad no existe, ¿no? Entonces, trabajar esto. Pero también para la industria, porque tenemos diferentes tamaños de industria en Barcelona, tenemos diferentes tamaños de terciario también en Barcelona, tenemos grandes propietarios, pero también tenemos pequeños propietarios, y cuando vamos a buscar a las pymes, que es lo mayoritario, lo que tenemos en Barcelona, Cataluña, la capacidad de inversión a veces no es suficiente para poder hacer estas actuaciones. Y por lo tanto, les facilitamos esta posibilidad. Dicho esto, en la industria, así como en el residencial damos por descontado que esta inversión la hacemos 100% entre el Ayuntamiento y las empresas, que ahora contaré cómo está organizado, del MES Barcelona, lo que sí que en la industria tenemos la posibilidad de que el propio propietario de la industria pueda coinvertir también en esta inversión. ¿Y cómo hacemos esta inversión? La hacemos creando vehículos financieros, lo que se llama en inglés SPVs, Special Purpose Vehicles. Hacemos vehículos financieros entre el Ayuntamiento con un máximo de un 30% de inversión, un 70% de inversión privada. Y a partir de este vehículo financiero trabajamos con una comercializadora y una instaladora. ¿Qué es lo que gana la industria para participar en este proyecto? Una instalación gratuita de fotovoltaicas. La posibilidad de que, si quiere consumir esa energía, depende del tipo de industria, pueda tener una factura más económica a nivel de energética. Será el futuro propietario de las placas y, por tanto, podrá después dedicar una parte de actividad a autoconsumo o a vender estas energías. Y dos elementos más es, en este paquete de inversión de fotovoltaicas, nosotros podemos plantear, según los casos, también la instalación de puntos de carga de vehículo eléctrico en este paquete. Y por último, y esto es nuevo desde este año, las ordenanzas municipales en Barcelona
hay un 50% de declaración del IBI de 3 años para la industria. Hasta ahora era solamente residencial, ahora se ha pasado también a terciario y industrial. Muy bien, Miguel. Acabo muy rápidamente. ¿Cómo trabajamos este proyecto? Lo estamos trabajando con las grandes empresas energéticas. Tenemos a Endesa, tendremos a Iberdrola, tenemos a Naturgy, también tenemos a pymes trabajando con nosotros, a fondos de inversión y a empresas constructoras. Tenemos ya más de 1.300 edificios mayoritariamente residenciales y ya estamos trabajando los primeros vehículos financieros de 12,5 millones de euros de inversión, lo que equivale a unos 17,6 megavatios peak. Nuestro objetivo es no aumentar este 50% que os dije al principio, sino alcanzar un 66%, esto quiere decir unos 83 megawatts peak, o el equivalente a retirar 19.000 vehículos de la ciudad. Y ya para concluir, tenemos muy claro que para hacer esta transición ecológica lo que tenemos es que trabajar entre todos, y el delegado del consorcio lo decía, el objetivo 17 las alianzas, y desde el Ayuntamiento apostamos claramente, desde la Agenda 2030, desde el Ayuntamiento apostamos claramente por las colaboraciones público-privadas, porque sabemos que si no lo hacemos entre todos, esta transición ecológica no será posible. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Miguel Rodríguez, comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona. Ahora vamos a hacer un repaso a 3 empresas, a 3 experiencias de industria electrointensiva. Hay que señalar que las 3 tienen presencia en el polígono industrial de la Zona Franca en el que nos encontramos y, por tanto, son ejemplo vivo, ¿no?, de lo que se está haciendo aquí desde Barcelona, desde uno de los polígonos industriales más importantes de España, si no el que más. Bien, de entrada yo le daría la palabra a Xavier Rivera, que es director de Comunicación y Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de BASF, y bueno, también es colega de formación, es periodista, también tiene una responsabilidad como director de comunicación de la Asociación Empresarial Química de Tarragona, el mayor clúster químico en el sur de Europa, y además de sus responsabilidades en BASF, preside el Consejo Asesor de Sostenibilidad de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y además es profesor de la Rovira i Virgili. Bien, aquí ha venido usted a exponer las necesidades y proyectos que en concreto tiene BASF. Por favor. Sí, gracias, Bernardo. Voy a hacer, primero, me parece curioso que nos apriete hoy el tiempo y que en todas las mesas, porque al final es un poco lo que nos pasa con la Agenda 2030, que el recurso que menos tenemos es el tiempo. BASF creamos química para un futuro sostenible y al final el propósito hoy queda más claro que nunca. Para quien no nos conozca, somos una empresa alemana, la primera multinacional del sector químico a nivel mundial, con una fuerte implantación en España y en concreto en la zona de Cataluña. Como decía antes Juan Carlos, estamos presentes aquí en el polígono de Zona Franca y déjenme hacer una cuña. Nuestra fábrica de Zona Franca ha sido especialmente importante durante la pandemia, pues aquí transformamos un proceso de producción para empezar a producir hidrogeles, que no hacíamos, un hidrogel que no vendemos, sino que hemos donado en su totalidad a la sanidad pública desde aquí, desde el polígono de Zona Franca. En total, más de 65.000 litros se han producido aquí y se han donado al sistema de salud público. Al final, como les decía, creamos química para un futuro sostenible y esto tiene dos pilares muy claros, el qué y el cómo. En el qué, creamos productos para que nuestros clientes avancen hacia ese desarrollo sostenible. Creamos productos para ayudar a la transición ecológica y energética. Por otro lado tenemos el cómo, y es de lo que voy a hablar principalmente hoy. Si en el qué podemos encontrar toda la investigación que estamos haciendo en materiales para las baterías para el vehículo eléctrico, aislantes para hacer edificios realmente que sean eficiente energéticamente hablando. En el cómo es nuestra propia transformación. Y
aquí la energía es el principal protagonista, ¿de acuerdo? Si hablamos de nuestra propia transformación, el gran objetivo que tenemos, como antes comentaban distintas personalidades, es alcanzar esta neutralidad climática. Nosotros también nos las hemos fijado como objetivo para 2050, como pueden ver en la presentación, y con un objetivo previo que es en 2030 alcanzar esta reducción del 25% de las emisiones respecto a 2018. Para esto es importante entender que, por ejemplo, BASF, desde 1990 a 2018, mientras multiplicaba por 2 su producción, ya redució a la mitad sus emisiones. Es decir, el camino no empieza en 2018, sino que viene de muy lejos. Pero bueno, para el objetivo, por ejemplo, de 2030 ya tenemos una inversión prevista en estos próximos años de 4.000 millones de euros específicamente para poder acometer esta reducción y, como decía antes, creo que el presidente Montilla también, prepararnos para el viaje de ahora hasta 2050, que no se trata simplemente de tener el foco en el final, sino de cómo será este viaje. Para ello, al final lo que vamos a hacer es cambiar tecnologías, innovar, investigar, introducir de nuevas y invertir en lo que llamamos en OPEX, ¿no? en nuevas plantas, en nuevas tecnologías, en nuevas excelencia operativa. Para ello, como decía, la energía va a ser clave y la energía renovable, por supuesto. Aquí hay muchos datos, no voy a centrarme en ellos, pero sí que voy a decir que la conclusión, a pesar de que el camino es bueno, es que como industria necesitamos estabilidad en el flujo de energía renovable que nos llega y un precio competitivo. Todos somos conscientes, o creo que las empresas debemos ser conscientes de que la sostenibilidad tiene un precio. Si fuese igual de competitivo económicamente que lo era la no sostenibilidad, ya estaríamos en ello. Por lo tanto, todos tenemos que internalizar estos costes, pero tiene que tener un factor de competitividad. Por ello, en BASF estamos invirtiendo en parques de energía renovable. Como podéis ver en pantalla, compramos el 49% de un parque eólico que de momento será el mayor del mundo, con una capacidad instalada de 1,5 gigavatios. Hemos firmado un acuerdo de intenciones con RWE para construir conjuntamente otro parque de renovables, en este caso un eólico marino, que tendrá una capacidad de 2 gigavatios. Estamos haciendo acuerdos con empresas energéticas en todo el mundo. Por ejemplo, 2 de los últimos que hemos anunciado en Europa es con Ørsted y con Engie, la energética francesa, que, por ejemplo, nos van a garantizar PPAs para los próximos 25 años de energía renovable, algunas de ellas, como el acuerdo con Engie, producidas en España. ¿Y para qué? Pues, como les decía antes, para cambiar nuestras tecnologías. Antes aquí, y se habla mucho, por ejemplo, del hidrógeno verde, y veo compañeros de la zona de Tarragona como Xavier en el auditorio, pero estamos trabajando en otras alternativas también, como el hidrógeno turquesa. Por ejemplo, el hidrógeno turquesa es la solución que sale, por ejemplo, de la pirólisis de metano, que lo que hace es separar este metano en hidrógeno y carbono sólido. ¿De acuerdo? Estamos generando otro hidrógeno, que en este caso no es verde, sino que es turquesa, pero que tampoco genera emisiones de CO2, sino que genera un carbono sólido. Esta tecnología, por ejemplo, necesita un 80% menos de electricidad que la electrólisis, que es una de las tecnologías que hoy se utiliza en el sector químico. O, por ejemplo, uno de los grandes proyectos que tenemos es la electrificación de nuestros crackers. Esto quiere decir, como decía antes, creo que lo decía el señor Romero, que vamos a necesitar grandes necesidades de energía. En este caso, esto va a necesitar más energía eléctrica, porque vamos a sustituir el gas natural por electricidad. Por eso necesitamos grandes flujos de energía renovable, estable y competitiva. Si estos son los proyectos, las necesidades quedan claras: un flujo estable de energía renovable a un precio competitivo y un camino claro también a nivel nacional de cómo lo vamos a trazar. Antes, el presidente Montilla, permítame la broma, parafraseaba a Laporta cuando decía: no estamos tan mal. Estoy totalmente de acuerdo, el 16 a nivel español, el 19 a nivel catalán, pero al final esto es como un alumno que tiene una cartilla de notas y que para optar a la matrícula cada vez se lo pone más exigente, porque cada vez viene menos inversión a Europa. Entonces,
tenemos matrícula excelente en entorno académico, en capital humano, etcétera, pero tenemos que mejorar en asignaturas como el precio de la energía o las propias infraestructuras. Y este es un reto que va a marcar la competitividad y el paso a la transición ecológica de los próximos años y décadas. Gracias. Muchas gracias, Xavier. Ahora le vamos a pasar la palabra a Sergio Olivas, que es el director europeo y coordinador de AzkoNobel, que es una empresa multinacional neerlandesa especializada fundamentalmente en pinturas decorativas, en pinturas industriales y también en productos químicos especializados. Por tanto, es otra industria con un intensivo uso de la energía. Y el caso es que usted nos tendría que ilustrar sobre las necesidades y prácticas que están desarrollando precisamente en esta comunión entre la industria y la energía. Pues así lo haré. Gracias por invitarme. Buenos días a todos. Al final, un poco introducir la compañía, ponerla en contexto de la eficiencia energética y hacer unas reflexiones, es lo que intentaría compartir con vosotros. Somos una multinacional holandesa con más de 34.000 trabajadores, operamos en 150 países y tenemos 125 sites. Hoy intentaré un poco decir cómo es el día a día en la gestión de la energía de un site concreto para no irnos a los datos macros. Hablábamos de la I+D grande, tenemos 5 centros tecnológicos en las regiones, tenemos 70 laboratorios, tenemos muchísimos científicos y la I pequeña de la innovación, que la impulsamos a través de ecosistemas colaborativos con otra gente. Esta es nuestra filosofía de trabajo, la que llevamos viniendo trabajando desde hace muchos años, desde el 1792, como líderes de fabricantes de pinturas y recubrimientos industriales. Bueno, si marcamos un poco esta historia y la proyectamos a nuestra ambición estratégica y con todos los objetivos que hemos comentado los compañeros de la Agenda 2050, la Agenda 2030, nosotros al final lo que estamos viendo es que nuestra visión empresarial es de crecimiento con una rentabilidad y nuestro patrón de actuar es sostenible en los más de 200 años de historia. De forma responsable e íntegra con todos los agentes, con los clientes, con los empleados, con la sociedad. Entonces, en este tema, en este binomio un poco de crecimiento y sostenibilidad, la eficiencia energética juega un papel clave y nuestra responsabilidad, o como la vemos nosotros, es la de desacoplar la relación uno a uno de este crecimiento con el consumo de recursos esenciales. Para nosotros recursos esenciales son el agua, no hablaremos hoy, pero la energía y por supuesto las materias primas que indirectamente vuelven a requerir energía. Como empresa decíamos, somos una empresa química de transformación, no somos química base, transformamos con procesos físico-químicos. Nuestros costes de energía son principalmente nuestras fuentes son de electricidad y algo de gas. En otros países tenemos otros, pero en España tenemos electricidad y gas. Tenemos 5 sites aquí en España, 5 sites de producción, 4 aquí en Cataluña y 1 en Galicia, y el más grande es aquí el de la zona franca. Entonces, en este tema de cómo desacoplamos, queremos crecer y queremos consumir menos, nosotros lo primero que diríamos es que la eficiencia energética es un motor de cambio. ¿Cómo lo vemos? Como un motor de cambio. Y un motor de cambio que debe ser impulsado por todos los empleados y es un poco a través de la mejora continua. Y esta es nuestra filosofía y la que querría compartir un poco con vosotros. Primero, la forma de entender que intentamos pasar a todos los trabajadores, a todos los empleados, es que la eficiencia energética no es simplemente a través de mirar el consumo, que sí, que es muy importante, de reducirlo, sino un poco de cómo garantizamos la estabilidad del proceso, que no hayan variaciones, controlando el retrabajo, controlando el buen funcionamiento de los equipos y su mantenimiento, controlando un poco que también los productos rechazados no vayan a ser residuos. Todo esto es un poco cómo juega. Si voy a la energía en concreto, de todos los objetivos que tenemos, que son muchos y variados, la sostenibilidad juegan 3, muy similares a los que comentaba el compañero aquí de BASF,
la reducción de emisiones de CO2. Nosotros lo entendemos que como una empresa grande que somos y como una empresa líder, no nos queramos quedar solo en la reducción de CO2 en nuestras propias operaciones, sino creemos que tenemos un valor para impulsarlo en la cadena hacia adelante y en la cadena hacia detrás. Yo creo que esto también es muy importante, que empresas como nosotros lo llevemos a la sociedad. La reducción de la energía, un 30% para 2030 y por supuesto, continuar con esa agenda y un poco la parte de 100% de energías renovables. Si un poco voy aquí directo a decir cómo hacemos esto en el día a día una empresa como nosotros lo que intenta es gestionar la compra de esa energía, principalmente la electricidad, y para eso nos organizamos centralmente. Tenemos 125 sites, os podéis imaginar cómo de difícil es esto. Esta energía central, este departamento central, busca 3 o 4 cosas. La primera, estabilidad de los precios para mantener la competitividad y para que no tomemos decisiones erróneas en cuanto a localizar en un país u otro. El 100% de energías renovables, focalizado en algunos países. Aquí en España ya lo tenemos, 100% de energías renovables. Buscamos un poco aprovechar la escala. Somos grandes, hay que aprovechar la escala, buscamos tener esos contratos únicos que nos permitan cubrir esas incertidumbres del mercado y de alguna forma lo que impulsamos también es la autogeneración. Hablábamos, AkzoNobel es una empresa que ya el año pasado puso 2.800 paneles fotovoltaicos en una alianza con Iberdrola, que la habéis visto recientemente en prensa, y bueno, si vais a ver todas nuestras plantas, nuestras terrazas están ocupadas con plantas fotovoltaicas desde hace un año ya. Queremos ir un poco delante del paquete y liderar esta transformación. ¿Cómo lo hacemos en el día a día? ¿Cómo hacemos en el día a día esta transformación? Al final lo que hacemos es decir, mira, esto es un site de producción, el de aquí de la zona franca, 500 trabajadores, 500 empleados, uno mismo soy yo. Esto es plantas productivas con distintos procesos, fabricamos resinas, pinturas, laboratorios y oficinas, todos con distintas necesidades. Lo que hacemos es, ya desde unos años, pusimos un montón de contadores para ver cuáles son los contribuyentes al consumo de la energía. Estos contadores los llevamos a PLC, sistemas de control, dotamos a nuestras personas y equipos de mecanismos que puedan mirar las variaciones, las tendencias, y lo que hacemos eso lo conectamos a plataformas web para que podamos usar el Big Data, la digitalización. En todas nuestras plataformas digitales hoy tenemos una estándar que es el Energy Portal, que podemos comprobar y comparar hasta las plantas productivas de diferentes países y un poco aprovechar las best practices. Eso es una parte, yo creo, muy importante que ya la tenemos y forma parte de nuestra identidad de mejora continua y lo que quería compartir. Al final, de todo eso, ¿qué vemos? Vemos dos cosas. Una, que lo que diseñamos hace 30 años o hace 20 años no se adapta. Hay una carga base muy importante. Poner una fábrica en marcha es un 40 o un 50% de la energía. Solo ponerla en marcha, por la calefacción que necesitas, por el alumbrado, por el vacío, por todos esos servicios generales, y luego por cada kilo de pintura que queremos producir hay un diferencial. De alguna forma, esa situación lo que nos aporta es ver que tienes variaciones de demanda y que tienes unos sistemas diseñados. Entonces, te lanzan oportunidades de ver, este compresor no es variable, no puedo ajustarme a esta demanda, esta caldera. Buscamos esos proyectos, hemos impulsado muchísimos proyectos con payback de menos de 2 años en ese sentido, a través de esto. Y por último, el factor del comportamiento. Nosotros miramos laboratorios que siempre están encendidos, con test muy potentes, test muy largos, miramos personas. Al final practicamos lo que llamamos Energy Gemba Walks, que es mirar, porque hay cosas que se necesitan 8 horas, hay cosas que se necesitan 24 horas, 6 días a la semana, 7 días a la semana. Entonces buscamos esas oportunidades, esos desperdicios, y a partir de ahí intentamos automatizar señales para que no sean mecanismos individuales, y también un poco propulsar procedimientos, es decir, si hay algo que debe estar encendido 8 horas y en esas observaciones vemos por la noche que el laboratorio continúa, hacemos procedimientos de parada, procedimientos de arranque y de paro para cerrar las instalaciones. Eso, pasar a los empleados, nos ha traído muchos beneficios y queremos seguir apostando por la mejora continua. Muchas gracias, Sergio. El último ponente de esta ronda expositiva es Joan Amiell, que es el jefe de compras de vidriería Rovira, que es una empresa que forma parte
del grupo Oil Glass y que se dedica fundamentalmente, básicamente, a la producción, a la fabricación de envases de vidrio, por lo que es un elemento esencial de la industria auxiliar de la alimentación. Es su turno. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como ha dicho el presentador, nuestra empresa se dedica a la fabricación de envases de vidrio. El vidrio básicamente se produce fundiendo arena de sílice y esto requiere unas temperaturas altísimas, alrededor de 1550 grados. Como pueden imaginar, esto requiere un consumo de gas enorme. Nosotros tenemos 72 plantas en todo el mundo, 36 más o menos aquí en Europa, 2 en España y una de ellas en Zona Franca. Esta planta de Zona Franca consume alrededor de 180 gigas de gas al año y unos 35 gigas de energía eléctrica. Entonces, en cuanto a la energía eléctrica, nosotros lo que estamos haciendo es iniciar un proyecto que esperamos tenerlo en marcha durante el año que viene, un proyecto fotovoltaico que nos va a suministrar gran parte de la energía que nosotros consumimos y que nos va a permitir rebajar nuestra factura eléctrica inicialmente en un 14%. No solo esto, sino que también hemos cambiado toda la iluminación de la planta, iluminaciones más eficientes, motores más eficientes, pero finalmente seguiremos dependiendo de la energía de la red. En menor medida, pero seguiremos dependiendo. Además, en cuanto a la energía que consumimos de gas, esta no tiene alternativa para nosotros. O sea, como con la energía eléctrica podemos sustituir por placas fotovoltaicas, el gas no es así. No vemos de momento una alternativa viable. Hemos hecho muchos progresos para reducir ese consumo desde tiempos inmemoriales, introduciendo vidrio reciclado en el horno, cada vez más potenciando el reciclado, porque por cada 10% de vidrio reciclado que introduzco en el horno, obtengo un ahorro energético de un 2,5%. Quiere decirse que cuanto más vidrio introduzca en el horno, menos energía voy a consumir. No solo eso, sino que además hemos mejorado los sistemas de combustión, intentando enriquecer la mezcla de combustión con oxígeno, cosa que hicimos hasta el año pasado, pero debido a que para la producción de oxígeno la factura que tiene nuestro proveedor es de un 60% de energía eléctrica, el coste del oxígeno se incrementó de tal manera que hemos tenido que dejar de hacerlo. Quiero decir con esto que hemos aligerado también el peso de los envases de forma constante, con lo cual para producir un envase requiero menos energía y menos materia prima. Pero a pesar de todos estos procedimientos que hemos ido poniendo en marcha, no hemos conseguido de alguna manera disminuir de una manera elevada el consumo de gas que tenemos. Seguimos consumiendo 180 gigas. Y por el momento no vemos una alternativa viable a este combustible. Esperamos que dentro de unos años el hidrógeno sea la alternativa a este combustible para los hornos convencionales. Y cuando digo hornos convencionales me refiero a que el horno de vidrio es un horno de proceso continuo. Se enciende pero no se puede apagar. Solo se apaga cuando lo reconstruimos. Es por ello que nuestra empresa, con el objetivo de buscar una producción más flexible, desde el año 2018 está investigando y actualmente tiene en proceso de pruebas unos nuevos hornos que llaman Magma, que son hornos alimentados con energía eléctrica. Para decirlo de forma básica, sería como un gran microondas. ¿De acuerdo? Estos hornos tienen prácticamente cero emisiones y además permiten flexibilidad, porque permiten encenderlos y apagarlos. Entonces, esto en principio no es que vaya a ser más económico la producción con estos hornos, pero sí va a ser más ecológico. Como decían mis compañeros, tiene un coste. Y tiene un coste en el cual yo creo que todos deberíamos de
de alguna manera, colaborar. Y por otro lado, hoy hay un par de cosas que nos preocupan bastante. Una es la ley de residuos y envases. Al sector nos está preocupando bastante porque es algo que puede lastrar nuestra competitividad, como ha salido el tema aquí antes. Y la otra es la nueva tasa al CO2 que parece ser que se plantea en Cataluña, que de momento está en periodo de consulta pública. Estos temas, yo creo que la legislación nos puede afectar gravemente a la competitividad de las empresas y también puede provocar la deslocalización, como usted, señor Montilla, decía antes. Es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Joan. Ahora vamos a hacer una ronda mucho más breve de preguntas. Si me permiten, les lanzaré alguna pregunta, comenzando con el señor Rodríguez, comisionado de la Agenda 2030 del Ayuntamiento de Barcelona. La ciudad de Bruselas, tengo entendido, corrígeme usted si estoy equivocado, pero las empresas energéticas, dos compañías me han comentado, Hola Luz y Factor Energía, que la ciudad de Bruselas tiene instalada una capacidad fotovoltaica similar a la que tenemos en toda España, con lo cual estamos súper retrasados precisamente en el país del sol, en el país que más horas de sol tiene de Europa. ¿Qué capacidad de instalación, de producción fotovoltaica cree usted que se podrá lograr con este plan que nos ha anunciado? Nosotros con este mecanismo tenemos un objetivo de generar 83 megavatios peak. Pero es, digamos, el primer objetivo. Es decir, este cálculo, ¿cómo lo hemos realizado? Lo hemos realizado a partir de la inversión mínima inicial que vamos a arrancar. Estos 50 millones de euros que ponemos desde el Ayuntamiento, como os comentaba, es como máximo un 30% de la inversión, como máximo. Esto, por regla de 3, hace que tendríamos una inversión privada de un 116 millones. Por lo tanto, esto nos vamos a unos 166 millones de euros de inversión que, por los números que nos dicen desde la Agencia Local de la Energía, estaríamos con unos 83 megawatts peaks. Alguna gente nos dice que podríamos estar por encima. En todo caso, también lo que vemos es que Barcelona ciudad tiene una potencia de 1000 megawatts peak en temas de energía solar. Por tanto, nuestra voluntad es avanzar en este modelo. Lo que nos importa, sobre todo, es no tanto nuestra capacidad de inversión, sino este instrumento financiero no deja de ser un instrumento, el objetivo no es financiero, aunque es un instrumento financiero, sino es la capacidad de ir instalando fotovoltaica en la ciudad, ¿no? Entonces creemos que con este mecanismo, ¿qué hemos conseguido? Primero hemos conseguido atraer una serie de empresas que inviertan con nosotros. Tenemos estos acuerdos con Endesa, con Iberdrola, Naturgy y toda una serie de empresas más que quieren colaborar con nosotros. Y segundo, esperamos que a partir de los proyectos que vamos instalando se genere un boca-oreja y que se vaya produciendo una dilatación, como una mancha de aceite, y se vaya instalando fotovoltaica en la ciudad, porque lo que nos pasa en el mundo urbano, en lo que nos pasa en las ciudades, en el país del sol, hay mucha fotovoltaica, o empieza a haber mucha fotovoltaica, pero en el entorno urbano no hay, cuando debería haber, porque esto también reduce costes a nivel de distribución y a nivel de producción. Ajá. Muchas gracias. Preguntarle, alguna concreción de estos 4.000 millones, ya lo he explicado genéricamente, alguna concreción más directa de esta inversión de 4.000 millones de euros que BASF va a realizar hasta el horizonte del 2030, y luego si van a contemplar acudir a esta iniciativa, ya que tienen ustedes aquí una planta, sí, con toda la instalación fotovoltaica, pero en todo caso si lo piensan incrementar de alguna manera. Por pasos. En primer lugar, a nivel de las inversiones para la reducción de emisiones, pues algunas de ellas son las nuevas tecnologías que ya he mencionado, por ejemplo, los e-crackers, que tiene mucho que ver con los hornos o esta especie de microondas que comentaba el compañero hace un momento. Todas nuestras plantas cada año están incorporando pues
procesos que reduzcan estas emisiones, por lo tanto estas emisiones al final se diluyen en todas las plantas que tenemos a nivel global. Y sí, estamos estudiando, por supuesto, en todos nuestros sites de producción el introducir renovables y en este caso el análisis de las fotovoltaicas. O sea, por lo tanto, entendiendo que este proyecto en Barcelona seguro que será de buen análisis. Pero esto al final también es muy importante, el marco legislativo, y antes lo comentaba el compañero, ¿no? Decíamos, necesitamos energía renovable en cantidad y en competitividad y un marco regulatorio que nos empuje al objetivo y no nos quite del todo la competitividad. Nosotros como sector químico ahora celebramos que el gobierno de España al menos ha avanzado en el Real Decreto de redes cerradas, que es una demanda histórica del sector químico y que llevaba casi 10 años de delay por comparación con los otros países industrializados de Europa desde principios de la pasada década. Y ahora con el gobierno actual se ha conseguido, falta el reglamento, pero son estos marcos regulatorios que dan estabilidad y acaban atrayendo también inversión en forma de proyectos que miran hacia la transición energética. Muchas gracias. Si tienen algún tipo de mecanismo de reaprovechamiento de la energía, dijéramos, excedente que generan, porque puede ser también otra fuente de producción energética, ¿no? Y también si considera usted que las autoridades, en este caso autonómicas, están impulsando, al menos en el caso de Cataluña, suficientemente esta transición en modo ayudas, como por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona. No, gracias, Juan Carlos. A ver, un poco en lo que decía, todo el reaprovechamiento, lo que decía antes, basado en la mejora continua, reaprovechamos de las calderas de combustión ese calor para volverlo a llegar, para tener menos oxígeno, reaprovechamos el calor residual de los compresores que tenemos o de los molinos que nos dan temperaturas y los volvemos a calefactar para las plantas donde están nuestros empleados. O sea, esos mecanismos los tenemos. ¿Son suficientes a largo plazo? ¿Son suficientes los que nos van a llevar a ese 30%? Probablemente no. Esta sería mi reflexión. Pero los tenemos, los aplicamos, conocemos las best prácticas y lo estamos usando. Respecto a la segunda pregunta que me hacías, un poco las autonomías, en un foro abierto me permitiría, y conectando con lo que decía aquí el compañero de BAS, yo lo que veo es las oportunidades que nosotros desde nuestras fábricas vemos, y un poco aquí para todos los agentes, diría, a ver, yo lo primero que necesito es que haya un mix competitivo además estable, que nos permita tener una continuidad, que sea un mix competitivo de lo que se genera y lo que distribuye a los consumidores, que haya un mix de energía competitivo que nos llegue. Hablábamos de la calidad del suministro. No olvidarnos de la calidad del suministro. Este mes, en enero, yo he tenido en Turquía parada una fábrica una semana porque el suministro de energía eléctrica se ha interrumpido, con todo lo que eso lleva, con emplear empleados y tal. Y luego, con la responsabilidad conjunta de que ese mix ha de ser menos contaminante a la descarbonización. Para mí ese es el primer punto, es la necesidad que planteo a las autonomías, a todos los agentes. Yo diría, no lo cerraría solo a organismos, pero al final es una responsabilidad común. El segundo punto que plantearía es el de los incentivos. Si estamos hablando que es tan importante y de alguna manera empresas como nosotros hemos ido dando un 5% de reducción, no empezamos hoy, un poco como lo decía el compañero, no empezamos hoy este viaje, hemos ido impulsando esta reducción energética, llevando los comportamientos de todos nosotros. Yo creo que hemos de encontrar una manera que se premie esto, que se premie. En las fábricas en Alemania, yo tengo responsabilidad en 4 fábricas en Alemania. Si tú tienes un determinado nivel de facturación, que en España tenemos más en nuestra empresa, si tú de alguna manera tienes un sistema de gestión energética a largo plazo, ISO 50001 o lo que sea, y si tú tienes una determinada contribución de tasas, tú recibes un reembolso anual que te permite seguir invirtiendo en proyectos. Yo creo que lo hemos de seguir impulsando. Esa sería la segunda necesidad. La tercera necesidad, lo hemos dicho, todos
operamos en polígonos. Aquí, fábrica de Vilafranca, un polígono industrial, zona franca, otro polígono industrial. Hay veces, nosotros intentamos hacer mucho. Fotovoltaicas, es que ya las tenemos, es que no podemos poner más en todas las terrazas, tenemos que hablar con el ayuntamiento para ver si podemos poder edificar más y a partir de ahí ponerlo, pero no es que lo hayamos aprovechado. Un poco, si nosotros vamos en esa línea de decir, ¿cómo podemos conseguir continuar esta parte? Lo que vemos es que necesitamos llevarlo a toda la cadena de valor y necesitamos impulsarlo y eso para nosotros es principal. Entonces, en eso, el acceso a nuevas tecnologías en los polígonos es principal. Hay proyectos que tienen payback de 7 u 8 años, biomasa, cogeneración, en la línea de la pregunta, que están compitiendo con otros proyectos de crecimiento o de productividad. Entonces, ahí el acceso a nuevas tecnologías es un poco, si queremos hacer ese cambio, yo creo que se da a favorecer a las empresas. Hay empresas en polígonos que tenemos necesidades comunes. Y por último, el último punto que diría, va ligado a todo el marco regulativo, todo el marco, yo creo que hemos de dar una estabilidad, que si todos mejoramos, eso ha de volver con menos impuesto energético, eso ha de volver con flexibilidad en la potencia contratada. Esto es un poco lo que veo yo, extendible a las autonomías, pero en general a todos los agentes, y lo pongo a modo de reflexión para trasladar a debate. Muchas gracias. Y por último, a Joan Amiell, no me puedo resistir a preguntarle sobre la ley, sobre el Real Decreto Ley sobre envases, porque en España llevamos muchísimos años de experiencia, más de 50, pero en concreto 25 años de recogida y reutilización de envases de vidrio con aportación ciudadana, o sea, los iglús, ¿no? los que están en las calles, ¿no? Eso se va al traste con, por ejemplo, esa iniciativa de nuevos, la obligación de tener depósitos, las empresas, ese traslado de responsabilidad que realiza la ley al productor, eso por un lado. Y por otro lado, tampoco me resisto a preguntarle sobre la unidad de mercado, en el sentido de que en cada comunidad autónoma haya distintos tipos impositivos, como por ejemplo la nueva tasa de CO2 aquí en Cataluña y en otros sitios no. Quiero decir, habría una necesidad, desde el punto de vista industrial, digo, de esa estabilidad y esa unidad de mercado, al menos en el Estado. En cuanto a lo que respecta a la unidad que está mencionando, yo creo que ya no es una cuestión de autonomías o nacionales, porque es que el CO2 no conoce de fronteras. Entonces, yo creo que esa unidad debería de ser a nivel global, no a nivel local. Y en cuanto a la ley de envases de residuos, a mí lo que me preocupa de esta ley de envases y residuos de envases, o a nuestra empresa y en general al sector, es que parece ser que siempre le pedimos la responsabilidad al productor, pero nunca le exigimos la responsabilidad al usuario. Y con esto quiero decir que al final sí que es verdad que yo pongo un envase y un residuo en el mercado, pero el uso que hace el usuario final de ese envase no debería de ser mi responsabilidad. Llevamos muchos años, cuando el sistema de gestión lo controlaban los productores por medio de Ancebi, y ahora a través de Ecovidrio, llevamos muchos años haciendo pedagogía, haciendo campañas por televisión, los habrán visto ustedes centenares de veces, intentando educar al ciudadano para que ese envase de vidrio vaya al contenedor que tiene que ir y no al cubo de la basura o directamente al campo, como a veces cuando voy a buscar setas, pues me encuentro alguno por ahí, lo cual es penoso. Entonces, yo creo que de alguna manera debería también de exigírsele una cierta responsabilidad al ciudadano. Nos preocupa por cuanto esto puede representar que nosotros tengamos que, como productores, ir a recoger ese envase a donde vaya a parar, que normalmente será en las plantas de tratamiento de residuos urbanos, y vernos obligados a reciclar un envase o un vidrio que no está en condiciones de reciclarse, porque viene tan contaminado que es muy difícil limpiarlo, porque el vidrio cuando viene a nuestra planta viene tratado por una planta de tratamiento específica
y tiene que venir en unas condiciones concretas. Es decir, el horno de vidrio está a 1550 grados y lo funde todo, pero con unas limitaciones. Es decir, no puedo poner según qué productos dentro del horno. Entonces, yo creo que esto nos preocupa bastante en el sector. ¿Cuál va a ser el resultado de esta responsabilidad ampliada del productor? Muchísimas gracias. Para ser la primera jornada de comunión entre industria y energía, yo creo que ha dado bastante de sí. Seguiremos. Me comentan en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona que esto no es flor de un día, sino que va a continuar este ciclo de debates y, por tanto, ya les invito al próximo para que puedan ustedes aportar pues, la evolución de estas experiencias que han expuesto hoy. Muchísimas gracias. Dar las gracias a todos los ponentes. Ahora vamos a pasar a un momentito de café. Si les parece, vamos un poco justitos de tiempo, son las 12:12, nos ponemos a las 12:25 el volver a empezar. Y sí comunicaros una cuestión, además de lo que nos ha explicado el Ayuntamiento, pues hoy hemos conocido también que el área metropolitana de Barcelona está impulsando un acuerdo de descarbonización en el que participan el sector público, las empresas públicas, el sector privado, todo ello para acelerar los procesos de descarbonización de la economía. Es un tema que coincide mucho también con la idea que tenemos y que seguro que vamos a seguir con mucho cariño y para trabajar juntos. Gracias.